Buenas tardes, muchas gracias por la invitación entre Culturas, a Dani, a Vega, a todos los que forman parte de esta familia con la que llevo ya unos cuantos años de relación. Para mí es un placer estar aquí, estar con todos ustedes. Sé que vienen de delegaciones de toda España, algunos vienen de una isla que quiero mucho, que es la isla de La Palma. ¿Dónde están los palmeros? Pues aquí, realmente. Es que esto de ser canario se me va un poquito para allá. Bueno, esta mesa redonda, ya sé que están cansados, que llevan todo el día sin parar de ejercitar las neuronas con las ideas que les quieren trasladar en el sentido del compromiso ecológico y la nueva mirada que tiene Entre Culturas sobre sus proyectos. Esta mesa quiere aportar algunos elementos sobre el mundo que estamos construyendo, ¿no? En la medida en que todo está conectado, el modelo de desarrollo, el modelo productivo, el modelo de consumo. ¿En qué planeta estamos habitando y hacia dónde vamos? Y con nosotros tenemos invitados que nos van a dar muchos puntos de vista, pero solo algunos datos. Si somos 7.000 millones de personas en el planeta, si hay un sistema alimentario roto, en el que hay 900 millones de personas que se van cada noche a la cama sin tener los nutrientes suficientes y que tienen en riesgo su vida por desnutrición, la dichosa enfermedad de la que casi nadie habla directamente, el hambre, el gran fracaso de la humanidad y que sigue siendo así, a pesar de que las cifras han mejorado, ha aumentado la población del planeta y ha bajado de 150 el número de hambrientos según el último balance de la FAO. Sistema alimentario roto, la población sigue creciendo, el modelo productivo sigue haciendo que el 1% de la población tenga lo que el 70% de la población del planeta, es un informe recurrente y que suele ser, por ejemplo, Intermonoxa. ¿Qué modelo queremos? Si en el mundo actual la capacidad de consumo está haciendo que sea necesario planeta y medio para dar de comer a toda esta gente, si en 2030 sea necesario 2 planetas para producir elementos que nos den de comer y que nos hagan vivir a toda la población, ¿hacia dónde vamos? Podemos hacer algo desde la sociedad civil, se puede hacer algo desde la ONG, se puede hacer algo con iniciativas, con comunidades mucho más pequeñas que no tienen un entramado comercial. Bueno, pues vamos a ver algunos de los ejemplos que tenemos sobre la mesa. En primer lugar, vamos a empezar con alguien que tiene mucha experiencia en Greenpeace, Miguel Ángel, que ha sido director de campañas forestales, que está también, y es muy interesante, los proyectos que está ahora mismo están muy en la cuestión de los valores, de la convivencia, de los derechos. Porque el derecho a vivir en un mundo mejor, el derecho a la alimentación, el derecho a no verse forzado al desplazamiento por cuestiones climáticas, etcétera, etcétera, está sobre la mesa. Así que lo primero que te voy a pedir es que te presentes tú mismo, brevemente, qué hace un responsable de campañas de Greenpeace y cómo ha ido tu trayectoria para estar ahora más en el campo, digamos, de la batalla por los derechos, que en el campo más visible de Greenpeace, que es el de subirse a la lancha, intentar frenar una explotación petrolífera en un paraje natural, etcétera, etcétera. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias a Entre Culturas por invitarme y por tener la oportunidad de hablar de la crisis planetaria, de los límites físicos. Me piden una cosa muy difícil, que es presentarme a mí mismo. Yo soy activista. Cuando estudiaba biología no sabía que iba a ser activista, pero bueno, sí que tenía muchas inquietudes y me metía en todos los fregados posibles. Y bueno, pues cuando tuve la oportunidad de dejar la empresa privada, de dejar de hacer proyectos de ordenación del territorio, de espacios protegidos, vi que el activismo social y ambiental era mi sitio, ¿no? Y qué mejor sitio para hacer esto que Greenpeace. Procedo de los movimientos sociales, también del mundo parroquial, y de alguna forma me siento cómodo en ambientes como este, ¿no? Creo que hay un lenguaje común y cada vez más en Greenpeace, y con esto acabo la presentación, entendemos que no solo es una cuestión de límites físicos, y ahora hablaré de ello, hay también un cambio de mentalidad necesario y hay que hacer un cambio en las relaciones de poder. Trabajar en Greenpeace, a veces sales en la tele y a veces sale una pancarta, lo que no sale nunca es los muchos días al año que investigas, estudias, te reúnes, presentas informes, te reúnes con más empresas, vuelves a mandar una carta, es decir, que hay un trabajo donde solo se visualiza esa acción, esa protesta, esa pancarta, ¿no? Pero hay todo un trabajo de activismo que tiene mucho que ver con construir, trabajar en red,
con hacer incidencia política, con bueno, pues, diseñar también estrategias de comunicación creativas, disruptoras, que generen también respuesta social, apoyo y también un apoyo de nuestras bases, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil explicar el trabajo de un activista, pero yo creo que todo el mundo ha entendido que es trabajar por los derechos humanos, por la paz, por el medio ambiente. Bueno, es difícil autopresentarse siempre, pero hoy tienes tú la misión de situarnos en el momento en el que estamos ahora mismo. Greenpeace es la gran marca verde, todos lo identificamos como la organización que defiende los derechos asociados a la naturaleza, al medio de vida en el que estamos. Si tuvieras que situarnos ahora mismo en el momento actual del planeta, desde el punto de vista de Greenpeace, ¿qué nos dirías? Pues he traído una presentación de PowerPoint. Esto que voy a contar lo sabéis porque habéis visto documentales de K2, habéis visto las noticias, habéis leído vuestros libros verdes, es decir, nadie en esta sala no ha oído hablar de los límites del planeta, de la crisis ambiental, del cambio global. Es decir, voy a pasar rápidamente por una escena donde no quiero detenerme. Lo interesante es, sabemos que vivimos fuera de los límites físicos, estamos ya viviendo con un planeta, estamos en funciones, vivimos con un planeta ya prestado, hay que empezar a buscar otro planeta. Y lo interesante, y además aquí el debate con los compañeros será cuál es el cambio de paradigma, qué cambio de dinámicas de poder y qué cambio de modelos de conducta necesitamos para invertir esta situación, ¿no? ¿Dónde he hecho esto? Bueno, están escritos en todos los libros, los habéis leído, hay unos más técnicos como los ciclos de fósforo y nitrógeno, la capa de ozono, tiene que ver con los procesos geoquímicos del planeta, están identificados, no siempre están bien cuantificados, pero estamos sobrepasando frecuentemente esta barrera donde se puede vivir dignamente en el planeta, ¿no? ¿Quién me asesora? Bueno, dicen los que saben, y esto está publicado en la revista, en la web de Ecojesuita, que en algunos casos, en la diapositiva anterior se hablaba de 10 problemas ambientales, aquí identifica 9. En algunos casos estamos ya fuera de los límites planetarios, es decir, estamos tomando de prestado a las próximas generaciones sustancias químicas, estamos ya en la sexta extinción, estamos agotando los recursos pesqueros, los bosques, hay una pérdida de información genética muy alta, el clima, sabéis el mes de septiembre que estamos teniendo, hemos sobrepasado en agosto, en julio, récord históricos, sobre ya un récord histórico que fue 2015, el año más cálido del planeta. Bueno, pues tenemos todos una serie de indicadores, algunos de los cuales, dicen los expertos, no tenemos información, no sabemos qué pasa con los contaminantes químicos y todo el conjunto de sustancias que la industria pone en el mercado, en nuestras prendas de vestir, en nuestra alimentación, en nuestras construcciones, etcétera, etcétera. Sabemos que vivimos en un cóctel químico del que no tenemos datos y no sabemos si, como de algo hay que morirse, este límite seguramente nunca lo sabremos, ¿no? Pero bueno, los cambios en el uso del suelo también son muy importantes, pero estamos en una situación que gráficamente es mucho más fácil entenderla así, ¿no? Cada vez más buscamos expresiones, infografías que nos digan qué pasa con los límites físicos. Bueno, pues ya sabemos que los habitantes, y supongo que la compañera de transición nos contará mejor esto, o a lo mejor suscitará debate, pero necesitamos territorio para vivir, para consumir papel, madera, alimentos, para vivir, para generar también residuos y depositarlos. Y el 9 de agosto de este año ya consumimos todos los recursos que el planeta podía consumir este año. A partir del 9 de agosto estamos consumiendo de más. Esta es la idea de la huella ecológica que nos ilustra que ya estamos
fuera de los límites, estamos consumiendo por encima de la capacidad. ¿Esto qué significa? Lo que luego nos dicen los expertos de la FAO, que las pesquerías están sobreexplotadas, no hay suficientes peces, estamos agotando los stocks y por lo tanto la gente no tiene para pescar. Otra aproximación es la idea del cambio global. Todo está conectado. Es difícil aislar un problema de otro. Los cambios de uso del suelo suponen cambios en el ciclo hidrológico. El incremento del CO2 en la atmósfera produce también crisis en los ecosistemas, acidificación del agua, alteración de la salud humana, en fin, hay todo un conjunto de relaciones establecidas que los teóricos del cambio global intentan poner juntos en una gráfica para decir, estamos no solo alterando los límites, no solo estamos fuera de los límites físicos del planeta, no solo estamos agotando los recursos y estamos transformando el sistema físico, sino que estamos degradando nuestra forma de vida. Estamos viviendo, y ya sabemos, y los agricultores muy bien, que no en todas las partes del planeta el efecto de la degradación ambiental se vive igual. Decían, cuando se llegó al Acuerdo de París, o antes en el Protocolo de Kioto, que el cambio climático es una responsabilidad común, pero de responsabilidades diferenciadas, para hacer alusión que no todos los países contaminan igual o el problema del cambio climático no ha sido generado de la misma forma. Yo he cambiado el título. Yo creo que el problema es común, a todos nos afecta, pero son otros los que están viviendo a costa del gran problema generado por las sociedades occidentales. No todos tenemos la misma responsabilidad. Países pequeños no tienen la responsabilidad de generar el cambio climático o los problemas de sobrepesca, deforestación, extracción de recursos. Hay una falacia. Entonces, esto es lo que va a ocurrir en Madrid dentro de 2 meses. Esto ocurre todos los inviernos, ¿vale? Es uno de los problemas de los que no tenemos cuantificación. No somos una mega ciudad, somos una ciudad mediana, 4 millones de habitantes, pero vivimos aquí, en un sistema degradado, donde por nuestras venas corre cosas como esta, ¿no? Tenemos una serie de sustancias, mercurio, cadmio, hay unos contaminantes en nuestro cuerpo y esto nos afecta a nosotros, asumimos que vivimos en un sistema, pero en las zonas de las maquilas, en el sudeste asiático, donde se fabrican la ropa que vestimos, en las zonas de minería intensiva del oro, en zonas donde se desmontan nuestros smartphones y nuestros ordenadores, hay también procesos de contaminación grave que se incrustan en nuestro ADN, se forman parte ya de nuestra forma de vida. Vivimos en un mundo contaminado donde nuestra sangre, nuestras capacidades reproductivas se ven mermadas por una contaminación creciente debido a la degradación ambiental. El problema del agua lo conocéis muy bien, también es otro problema documentados. Voy a pasar rápido la sexta extinción. Estamos agotando recursos, seres vivos. Conocemos más sobre los grandes mamíferos, sobre las especies emblemáticas de los grandes ecosistemas, pero perdemos muchas veces seres que todavía no están identificados, especies que no sabemos su nombre o no les hemos puesto nombre, pero que son recursos genéticos fundamentales. Nuestro sistema de vida depende de la explotación de los recursos del sur. Nuestros pollos, vacas, ovejas, cerdos, se alimentan de piensos en parte fabricados con cereales, y en la dieta básica de todo filete de pollo de ternera está la soja producida en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. El avance de la soja, y Fernando lo conoce muy bien, también en el bioma amazónico ha sido una fuente de conflictos sociales, fuente de esclavitud, y es una de las causas de deforestación en la Amazonía. Igual, el aceite de palma es el equivalente al aceite de oliva en el mundo tropical. La expansión del aceite de palma para cosméticos,
jabones, champús, alimentos, etcétera, es el gran conductor de la deforestación en el mundo tropical. El problema de los océanos, y lo conocemos muy bien en la Unión Europea, los que seáis de Cantabria o de Galicia sabéis que hay años en los que la costera de la anchoa se cierra porque no da para más el stock pesquero, o hay veranos que no hay sardina en Galicia porque hay muchos barcos pescando mucha cantidad y no hay salida. Bueno, pues esto trasladado al sur, es decir, la sobreexplotación de los mares genera situaciones muy conflictivas en zonas como África Occidental. Esas migraciones masivas del continente africano tienen mucho que ver con la fuente de proteínas. Si esquivamos sus bancos de pesca, si nos vamos a pescar atún al Pacífico para hacer nuestra ensaladita, en algún sitio del planeta están viendo que no pueden pescar suficiente pescado, ¿no? Mientras nosotros tenemos una capacidad que hemos exportado. Nuestras flotas pesqueras están yendo a todo el mundo a extraer lo que ya en nuestros caladeros no podemos sacar. Y entramos ya voy entrando en el cambio de modelo que necesitamos. ¿Está ocurriendo todo esto? Sí. ¿Estamos fuera de los límites físicos? Sí. No sé si visteis el programa de Pablo Moto, se llama El Hormiguero, hace 2, 3... Bueno, el presidente de Cantabria, que se llama Revilla, ha presentado un libro que habla de esto, ¿no? Es decir, todos cada vez más, no solo desde ámbitos muy concienciados, sino que todo el mundo interioriza que la felicidad, el bienestar, no está ligado a la cantidad, a la acumulación, a la riqueza, ¿no? Es necesario plantearnos el decrecimiento. Y aquí hay que entrar de lleno a la línea de flotación de la teoría del crecimiento económico. El crecimiento económico no genera más riqueza, ni siquiera genera igualdad, genera desigualdad. Y ese es el gran reto, porque todos nuestros puestos de trabajo, también el mío, dependen del crecimiento económico. Cuando Greenpeace pierde socios es porque la sociedad se retrae. Cuando tuvimos la crisis de 2008, en Greenpeace tuvimos un ERE. Nosotros nos afecta muy bien, nos afecta mucho. Sabemos cuando la sociedad está en crisis porque perdemos socios. Pero sin duda tenemos que plantearnos nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir. Los fabricantes de papel dicen que el consumo de papel es un indicador de desarrollo económico. Y esta gran mentira es decir, cuanto más papel se consume, más desarrollado es un país. Y así todos los sectores. El automóvil, las tecnologías, cuanto más consumimos, cuanto más tenemos, cuanto más embalaje, cuanto más transporte, cuanto más buzoneo, mejor, más calidad de vida en la sociedad. Esto hay que combatirlo. Hay que tener soluciones disruptivas. Hay cosas que sabemos que están mal, pero no somos capaces de abordarlas. Necesitamos, en este cambio de modelo, en esto que está ocurriendo ya, opciones valientes. No podemos aceptar que las grandes superficies, los grandes productores, se permitan el lujo de tirar comida. Eso está ocurriendo, lo sabéis, lo sabemos. Y hay que apoyar cualquier iniciativa que tenga que ver con este. Por supuesto, cuando no sabemos hacer en casa es muy difícil pedir solo a otros, ¿no? Me gustaría un tercer elemento muy necesario. Me voy a contar la historia de esta foto. ¿Alguien sabe decirme qué pasa en esta foto? ¿Qué falta en esta foto? Bueno, pues la historia del primer viaje del Philip Cormack, el barco que alquilamos en el año 71, es una historia gestada por mujeres. Las que inventaron que había que ir a un atolón a parar físicamente o a ser testigos de lo que estaba ocurriendo en las pruebas nucleares en superficie eran mujeres. Las mujeres no pudieron ir a bordo porque el capitán, este hombre, decía que las mujeres daban mala suerte. Bueno, las leyendas de los marineros. Es decir, no había espacio, no había condiciones para una navegación con mujeres. Las mujeres se quedaron en tierra, pero no habrá cambio posible si no damos una vuelta al tema de género. En Greenpeace ahora mismo hay 2 directoras, no una, sino 2 directoras. Seguramente en muchas otras organizaciones vemos cada vez más el empoderamiento de la mujer, pero para nosotros esta foto de rudos marineros todos con camisa de leñador y actitudes
es una muestra de lo que nosotros hemos tenido también que cambiar, ¿no? Es decir, nuestra propia historia está hecha de un problema de concepción de género. Mujeres que están en acción, mujeres en tierra, siendo las portavoces, comunicando a los medios de comunicación lo que estaba pasando, pero la foto se la llevan los hombres, ¿no? Otra anécdota, hace unos días un compañero mío era invitado a un panel solo de hombres. Cuando le tocó su turno, dijo, y ahora, visto que no hay mujeres en la sala, voy a invitar a mi compañera que va a hablar, y por supuesto llevaba preparada con él, a una compañera que le sustituyó, ¿no? Es importante, perdonad, avisadme si me deja el micrófono, que necesitamos saber más, oponernos a paneles solo de hombres. Hay muchas mujeres con capacidad para explicar, para contar, a lo mejor de una forma no tan racional o de forma diferente, pero necesitamos cada vez más paneles, conferenciantes, cuadros, dirigentes, donde la mujer tenga el papel que tiene que tener. Voy acabando. Necesitamos un cambio de paradigma, pero también hay que ser conscientes de las dinámicas. Tenemos un problema en las agendas internacionales. Hemos firmado los acuerdos de desarrollo sostenible hace un año, ¿no? Hemos cumplido un año de la Agenda de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, 17 objetivos, no sé cuántos indicadores, vamos a combatir la pobreza, vamos a abastecer de agua, vamos a producir energía, educación, y hay un compromiso para que la temperatura del planeta no sobrepase 1,5 grados centígrados. Hay un compromiso de la comunidad internacional. Y tenemos unos acuerdos internacionales de comercio que van en la dirección contraria. Están hablando de privatización de servicios, entre ellos el abastecimiento de agua. Están hablando de que no se pueden priorizar unas energías frente a otras, y que no se pueden privar a las renovables frente a energías sucias. Estamos encontrando todo un concepto donde los aspectos ambientales y sociales tienen que ser descartados de los acuerdos de comercio. Ahora mismo una pugna importante en la sociedad civil sobre dos caminos diferentes. Si caminamos hacia los objetivos de desarrollo sostenible o al Acuerdo de París o otros muchos, o si damos al comercio el protagonismo de la agenda, a la OMC o a la Unión Europea o a los estados que están negociando esos acuerdos bilaterales. Hay que elegir entre una de las dos direcciones. Y ya termino, creo que ya estoy fuera de la hora. Muy importante, yo creo que nosotros, ¿no?, que somos conscientes del LIPI, de los límites físicos y nos invitan a hablar de ello, pero también somos conscientes, ¿no?, de la necesidad de cambiar las dinámicas de poder. Es muy difícil concienciar a la gente si los actores del cambio son las organizaciones o los lobbies empresariales, las grandes corporaciones o las empresas, como Iberdrola, como Mafre o como otras, ¿no? Es decir, necesitamos que no sean otros los que sean los que construyan las agendas, ¿no? Y un tercer elemento importante es empoderar a la gente. Cada vez más somos conscientes, y el 15M es una expresión de ello. Es decir, y lo que estamos viendo en política, es decir, cada vez más la política, la acción social, la acción de los municipios está siendo protagonizada por gente que se ha empoderado, que ha huido del discurso de hay políticos profesionales, hay actores profesionales. No, todos somos actores, todos podemos cambiar, todos podemos transformar. Y nosotros también estamos intentando utilizar esta herramienta, ¿no? Porque es esa la herramienta, es decir, empoderar a los actores que están localmente, en las comunidades, en otros países, siendo los que están viviendo de cerca estos problemas, estos conflictos con los límites físicos del planeta. Y ya termino. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. En la línea de la propuesta que nos hace Trecultura para seguir un poco esta mesa, hemos visto el panel global de lo que está pasando ahora mismo en el mundo.
uno de los conceptos fundamentales que explicarían un poco este mundo tan loco en el que habitamos. Y a mí me han pedido ahora que les explique un poco en qué medida todo está conectado, todo se mueve y cómo hay millones de personas obligadas a moverse por las condiciones del planeta. Normalmente cuando hablamos de la gente que se mueve en el mundo, la primera idea que nos viene son los conflictos. Y el segundo tópico es el hambre. El hambre como un todo, que no se suele explicar muy bien, que no se suele dar las causas, etcétera, etcétera. Cuando Miguel Ángel hablaba ahora de la sobreexplotación pesquera y ponía la imagen de un barco y de un cayuco, una de esas piraguas de pescadores del África Occidental, de Senegal o de Costa de Marfil, muy poca gente se acuerda que en 2006, cuando se batió el récord de personas que llegaban a España en embarcaciones, los famosos cayucos, que llegaron 35.000 personas, sobre todo a Canarias, el principal motivo de esa salida era un 60% del desempleo de la población juvenil senegalesa y que el banco pesquero senegalés estaba absolutamente esquilmado, entre otras por empresas pesqueras españolas, que muchas veces ustedes se comen los palitos congelados, son bastante conocidos, y que están explotando no solo África Occidental, los bancos pesqueros de Namibia, los de Mozambique, los de Madagascar, los de las Seychelles, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tanto dinero al erario público costó rescatar determinados pesqueros cuando iban a esquilmar los fondos de Somalia y lo que siguen haciendo en los últimos años. Bueno, mi experiencia con Entrecultura, la más reciente, ha estado focalizada en África y concretamente en Etiopía. Porque como les decía, hoy está la idea tópica de que estamos en el mayor movimiento de población desde la Segunda Guerra Mundial. Hay 60 millones de refugiados y desplazados internos en el mundo que están obligados a vivir fuera de sus hogares. Y casi todo el mundo tiene la idea que son todos sirios o que todos vienen de Somalia. Bueno, Somalia ya poca gente tiene la idea en la cabeza. Bueno, yo les voy a enseñar que realmente no son todos sirios, que efectivamente es la mayor crisis humanitaria del planeta, pero hay otras tantas. Así que voy a coger el mando, lo dejo por ahí. Y vamos allá. A ver. ¿Se da? ¿No? Ah. Bueno, en este mapa reciente del ejército francés se identifican en las manchas algunos de los conflictos o de misiones de paz que están ahora mismo en África. Ciertamente la situación de seguridad de África ha mejorado con respecto quizás a la época de los Grandes Lagos, a mediados de los 90. De la guerra de los Grandes Lagos, del genocidio de Ruanda, etcétera, etcétera, pero el número de conflictos paralelos es mayor que entonces. Hay tantos sitios en el mapa africano afectados ahora mismo, bien por conflictos armados abiertos o bien por otro tipo de conflictos violentos que obligan a la población a marcharse, que hay un movimiento de población dentro del continente africano muy grande. Punto 1. La gente no se mueve fuera de África. Es el 0,01% de la población africana la que sale del continente. El otro gran grupo de gente que se mueve dentro de África se mueve a otros países. Básicamente hacia dos polos. Uno, Sudáfrica, que es el gran polo de atracción de toda la mano de obra y de las migraciones económicas que hay en el África Austral. Todos los mozambiqueños, tanzanos, etcétera, etcétera, bajan a Sudáfrica. Otro polo está haciendo ahora mismo Angola, con la gran explotación petrolífera que hay de minerales. Y en el África Occidental, el otro gran polo de atracción se llama Nigeria, para los barcos petrolíferos, o se llama Costa de Marfil o Ghana, que es la economía que más crece y más estable ahora mismo en el entorno africano. El problema de todo esto es que mucha gente está obligándose a salir, y vamos a ver que no es solo por la guerra. Yo no sé si alguien identifica esta imagen, esta es mía, es mala, por eso no soy fotógrafo, trabajo en la radio. Este es el desembarco en abril del año pasado de los 28 supervivientes del mayor naufragio del que hayamos tenido conocimiento en la historia de las migraciones desde África a Europa. 28 supervivientes y 900 personas desaparecidas en un pesquero. Les sonará recientemente la imagen de la Guardia Costera Italiana, porque han sacado el barco del fondo de la costa libia, se lo han llevado hasta Italia, y están los forenses trabajando para identificar y cuantificar el número de cadáveres recuperados. Pues entre esos supervivientes hay refugiados climáticos. No existe la figura jurídica del refugiado climático. En la Convención de Ginebra, las cuestiones relacionadas con el clima no están recogidas como una causa de protección para pedir asilo o pedir refugio. Pero aquí hay gente de Somalia, una de las peores sequías de los últimos 60 años,
Hay gente que viene de Sudán, es uno de los países con peores índices hídricos, donde no llueve prácticamente nada en la mitad norte del país. Gente que viene de Burkina Faso, de Chad, de la banda sahariana básicamente, que es una zona afectada cíclicamente por sequías. En esta gráfica del roto se ve muy bien que desgraciadamente hay mucha gente, de los pocos que salen de África, pero por pocos que sean en cantidad con respecto a todos los que se mueven en África, hay demasiados que están muriendo cerca de nosotros, porque no los dejamos venir de otra manera. Octubre de 2013, 69 cuerpos se encuentran en el desierto del Tenerife momificados. Madres, niños, hombres jóvenes que se habían subido a todo terreno desde Agadez, en el norte de Níger, iban a atravesar el Tenerife para llegar a Libia y después posiblemente intentar subirse a una de las barcas que cruzan el Mediterráneo. Casi todas estas personas venían en este momento de Gambia y del sur de Mali y hacen la ruta a través de Níger, de Agadez, porque es donde están todas las organizaciones que suben a la gente. Ahora hablaré de Mali. ¿Y esto qué genera? ¿Qué estamos generando con el desplazamiento forzoso de la gente? El que no tengan otras opciones para quedarse en sus países. Pues que seamos el lugar del mundo donde más gente muere. Europa es el lugar donde más vidas se pierden por intentar cruzar la frontera. Estas son las cifras recientes, bueno, ha subido un poco más en los últimos días, son alrededor de 300.000 llegadas en lo que va de año, son menos que el año pasado, pero es el segundo año con más llegadas en el Mediterráneo de la historia, desde que hay registro. Lo que pasa es que como el año pasado fue 1 millón, parece que cualquier cosa ahora es poca cosa. Y el número de muertos ha subido, estamos en torno a 3.300 muertos. Y si miramos los países de origen, que aquí no se ve muy pequeños, les quiero llamar la atención sobre otra cosa. Si yo les digo a ustedes o les pregunto cuál es el primer país de origen de la gente que cruza el Mediterráneo, ¿cuál me dirían? ¿Siria? ¿Uno más? Libia, bueno, de tránsito, los libios no salen. Afganistán, ¿uno más? ¿No? La primera nacionalidad de las personas que cruzan el Mediterráneo es Nigeria. Nadie habla de Nigeria. La segunda nacionalidad, ¿Siria podría ser? No. ¿Saben cuál es la segunda nacionalidad? Eritrea. La tercera, Siria, tampoco. Gambia. La cuarta, Siria. ¿Y por qué viene esta gente de Nigeria, Eritrea o Gambia? Bueno, este mapa sí que quería insistir. El mayor globo, el mayor número de muertos está en el Mediterráneo. Alguien debería reflexionar sobre el mundo que estamos construyendo para que la Unión Europea no tenga un dispositivo de salvamento en el Mediterráneo, solo tengamos barcos de la OTAN, barcos de Frontex que son patrulleras de la Guardia Civil o de la Guardia Costera de diferentes países, y que sean ONGs las que tengan que estar rescatando a la gente en medio del Mediterráneo, como Médicos Sin Fronteras, Save the Children, Proactiva Penal, etcétera, etcétera. ¿Sí? En medio de esa nube de personas hay refugiados climáticos, gente que no huye de una guerra, gente que huye de un planeta, de unas condiciones de vida, de una sequía, de unas condiciones económicas, comerciales y de desarrollo que les están obligando a salir para poder sobrevivir y ayudar a sus familias. Esta es una historia que conocí en junio a bordo del Dignity One, que es uno de los barcos de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo. Estuve 15 días embarcado y viendo cómo los trabajadores de Médicos Sin Fronteras cada mañana, casi siempre a solo 30 millas de Trípoli, un poco al este, veíamos los edificios, veíamos las luces por la noche, rescataban todos los días centenares, un día 1.500 personas en una sola jornada. Entre ellos, 9 de cada 10 menores que son localizados viajan solos, sin estar con ningún adulto, ni con sus padres, ni con un hermano mayor, etcétera, etcétera. Bueno, les diré que todas, absolutamente todas las mujeres son violadas en su tránsito por Libia. Hay redes que les obligan a prostituirse cuando no las violan en los lugares de detención que las tienen, y a la mayoría de los chicos les dan paliza, ven cuando suben al barco las cicatrices de los machetes o heridas de bala, etcétera, etcétera. Hemos construido un negocio que es la trata de personas, la trata de seres humanos, que compite hoy como el primer negocio del planeta con el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Las leyes de extranjería y las leyes de asilo que hemos creado estrellan a la gente contra las mafias que tienen que utilizar para entrar a Europa, porque no lo hemos utilizado y no hay medios de acceso seguro al continente europeo.
Y Mera 6, que es un niño de 14 años de Eritrea, es uno de esos ejemplos. Salió de Eritrea porque su familia le dio todo el dinero posible para que saliera y tuviera una vida mejor, porque no sé si saben que Eritrea es el país más cerrado del mundo. Nadie sabe lo que pasa en Eritrea. Incluso tenemos informaciones de Corea del Norte, con su excéntrico líder. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur está abierta, pero a Eritrea nadie, ningún organismo internacional accede, no sabemos qué pasa ahí. ¿Y por qué es la segunda nacionalidad mayoritaria de los que llegan a Europa a través del Mediterráneo? Mera 6, 14 años, llevaba 2 años viajando solo. Pasó por Etiopía, pasó por Sudán, cruzó Sudán, llegó a Libia y hasta que consiguió subirse a una barca. Y ahora está en Italia bajo los servicios de protección del menor. Yo creo que refleja bastante bien la desesperación de la infancia inmigrante. Esta imagen es de octubre de 2013, el hangar del aeropuerto de Lampedusa. Es el naufragio. Antes les decía que el mayor de la historia es el otro, por el número de víctimas desaparecidas, que son 900, que se cree, ahora están contando los cadáveres, identificándolos, pero la ocasión en la que más cuerpos se han recuperado de todos los naufragios que se han producido desde el año 2000 en la ruta hacia Europa es esta. 400 féretros delante de las autoridades europeas. Señor Durão Barroso, ¿se acuerdan de la foto de las Azores? Con Bush, Aznar y Blair. Por primera vez el presidente de la Comisión Europea visitaba Lampedusa. Por primera vez el primer ministro de Italia, Enrico Letta, entonces visitaba Lampedusa. Y por primera vez la comisaria de Inmigración de la Unión Europea, entonces Cecilia Malmström, visitaba Lampedusa. Después de 30 años, gente muriendo llegando a Lampedusa, jamás se había dignado a visitar a la población, a ver cómo se enfrentan al drama cada día, a cómo ayudan los pescadores a la gente que llega a la costa. Lo tuvieron que hacer porque fue el escándalo. A 900 metros de la costa, el barco se prendió fuego, la gente se puso nerviosa, se fue a un costado, se fue al fondo, a 900 metros de la playa económica. Pues en esos féretros hay refugiados climáticos. Eran todos somalíes y eritreos. Somalíes y eritreos que huían, en el caso de los somalíes, de la peor sequía y de la peor hambruna, la única hambruna que se ha declarado en este siglo. Y ahora lo vamos a ver. Manifestaciones de la sociedad civil, derecho de asilo digno, no más naufragios. En este naufragio hay gente de Mali, es de un fotógrafo que se llama Juan Medina, la agencia Reuters, una patera en Canarias. De esa foto solo sobrevivió el de la izquierda, gente que venía de Mali. Nigeria, como les decía, ¿no? Situaciones que de vez en cuando nos interpelan. También el modelo de consumo de noticias o de producción de noticias. ¿Quién se acuerda de las niñas de Chibuk? Todos éramos las niñas de Chibuk, Ripaga One Girls, todos de repente ponemos en el mapa Nigeria, pero nadie sabe que Nigeria es el país con más habitantes de África, el país con el mayor crecimiento económico, desigual, se queda solo en la mitad sur y en las dos capitales, en Lagos y en Abuya, y que el país está partido al norte. Las condiciones de pobreza, desigualdad extremas que hay en el norte de Nigeria, sobre todo en todo lo que es la banda sahariana de Nigeria, ha condicionado que en los últimos 15 años Boko Haram tenga apoyo de la sociedad civil. No hay ningún movimiento que se genere sin el apoyo de la sociedad civil, la gente desesperada, pobre del noreste de Nigeria. Mali, he hecho demasiados viajes a Mali. A mí me molesta mucho tener que ir cíclicamente al Sahel, he ido a todos los países del Sahel cíclicamente porque siempre hay una jodida sequía que mata a miles de niños. Es la zona del planeta que acumula un mayor índice de nutrición infantil por número de habitantes, aunque no es la zona del planeta más habitada por las condiciones extremas de calor que hay. ¿Y qué pasa con la gente de Mali, que huyó de la guerra del norte o que huye de las condiciones climáticas? Estos son centros nutricionales de acción contra el hambre en Gao, que están en el noreste, donde ya no se puede acceder por los problemas con el yihadismo. Porque llegan los malienses a peñones como estos, que está al lado de Perejil, le sonará, ¿verdad? Perejil está en español. Pues al lado hay otro peñón, que también es español. Todas estas personas eran de Mali, había una mujer con un bebé, y cuando llegaron aquí, lo que hicieron las autoridades españolas es esperar a que anocheciera para sacarles del peñón, entregarlos a una patrullera marroquí y devolverlos a Marruecos. Así tratamos a la gente que huye de la guerra o de los refugiados climáticos. La valla de Melilla, la barrera, la desigualdad, lo que decía Miguel Ángel antes. Pocas fotos reflejan también, y hasta de José Palazón, la desigualdad, porque el gran problema aquí se llama eso, como unos pocos no tienen una capacidad infinita para llenar los bolsillos y cómo les importa un pito que el resto del mundo
siga creciendo la pobreza, ¿no? Porque ¿cómo es posible que la mayor crisis financiera de los últimos años, la diferencia entre el mundo rico y el mundo pobre se haya triplicado en alguna frontera? ¿Cómo es posible que incluso con la crisis aquí hayamos seguido ganando tanto y en el sur tampoco? Número de refugiados por países, rápidamente. Cuando le digan que en Europa tenemos una crisis de refugiados, digan que es mentira. Díganme si ven a Europa en algún lado, entre el ranking de lugares con más refugiados para mí. Europa, sí, el año pasado llegaron 1 millón de personas, de las cuales realmente con perfil de refugiados eran 500.000 de personas. En un continente de 514 millones de habitantes no caben 500.000 de personas. Es imposible distribuirlas, es imposible darle acogida. Si ven, 5 de los 10 países que acogen a más refugiados están en África, porque los refugiados, el 83% de los refugiados y desplazados está en el sur, en los países del entorno, o si no, dentro de su país sin la posibilidad ni siquiera de salir. Este mapa refleja el desplazamiento interno. Muchas veces hablamos de refugiados, que es una palabra que ahora de repente está de moda, cuando llevan oído de refugiados toda la vida, desgraciadamente. Pero nadie se acuerda de los desplazados internos, que están atrapados dentro de su país. Hay más desplazados internos que refugiados, aunque se le da, digamos, la categoría por vivir de una persecución militar, política, etcétera, etcétera, se le da la misma categoría jurídica, pero no es lo mismo, porque están dentro de sus países atrapados y no pueden salir. Y miren el apiñamiento de desplazamiento que hay en medio de África. Si repasamos los países, vemos que empieza Mauritania, Mali, tenemos Níger, Chad, Sudán del Sur, Etiopía, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la zona del planeta con más desplazados internos en proporción a su número de habitantes. Aunque no hay que olvidar, más un día como hoy, porque mañana es el referéndum, que el país con más desplazados internos del mundo es Colombia, con más de 6 millones. El segundo ahora mismo es Siria, con más de 5 millones dentro de Siria que no pueden salir. El tercero es la República Democrática del Congo, donde también trabaja entre culturas como la población desplazada que está eternamente moviéndose, se queman campamentos, les atacan, tienen que desplazarse a otras zonas de las montañas de Kivu Norte o Kivu Sur. Y les voy a contar rápidamente. Dadaab, el mayor campo de refugiados del mundo, el escenario de huida de miles y miles de personas desde hace 20 años. Pero en 2011 se declaró la única hambruna que se ha declarado este siglo. Muchas veces se confunden los términos, y más ustedes que trabajan en ONG saben que una hambruna solo la decreta Naciones Unidas en base a un índice de mortalidad, falta de acceso a alimentos, etcétera, etcétera, y no es una crisis alimentaria, no se puede definir como hambruna hasta que no lleguen los niveles técnicos exactamente. Hambruna. Desde hacía un año, las ONG más importantes del mundo venían advirtiendo de que esto iba a pasar, que no había agua, la peor sequía en 60 años, que había que asistir a la población de Somalia, que iba a haber un éxodo masivo. Los centros nutricionales estaban llenos. ¿Saben cuánta gente murió en la hambruna de Somalia sin que nadie hiciera nada, sin que la comunidad internacional diera más del 20% de lo necesario para la emergencia? 247.000 muertos. Un año después, cuando se hizo el balance de la hambruna. Porque el sistema de ayuda humanitaria internacional, por lo visto, no es capaz de reaccionar a estas cosas. Y este es el segundo mayor campo de refugiados del mundo, donde trabaja entre culturas, donde trabaja el servicio de jesuita de refugiados. Esto se llama Doloado y está en la frontera de Etiopía con Somalia. Aquí viven 213.000 personas. Muchos de los que viven en estos campos, que son en realidad 4 grandes campos, están ahí porque en su país no tienen una gota de agua. Huyen de Somalia, son todos somalíes los que están aquí en Doloado. No pueden cultivar, no tienen semillas. Están condenados a salir o a morirse en sus países. Y muchos huyen del conflicto, de Al-Shabaab. Por ejemplo, Mohamed, que lo conocimos en una de las casas donde el Servicio de Jesuita de Refugiados le presta asistencia, le presta ayuda. Mohamed lo tiraron los de Al-Shabaab a una hoguera en Mogadiscio porque se negaba a dar el paradero de otro contacto que ellos necesitaban para llevar a cabo una de sus tropelías. Y estaba ahí el hombre esperando porque el ACNUR le había prometido un reasentamiento, traerle directamente a algún país europeo, Estados Unidos, y todavía no lo había hecho. Entre los otros perfiles que atiende el Servicio de Jesuita de Refugiados, por ejemplo, está esta familia, que es muy llamativa. Esta es toda una generación de refugiados.
los padres salieron de Somalia hacia Etiopía, los hijos salieron de Etiopía hacia Yemen, en patera, que era la principal ruta de salida de África, hasta que en el último año salió la del Mediterráneo, que lleva muchos años, pero el número de personas siempre salía más desde el Golfo de Adén hacia Yemen que hacia Italia. Pues los nietos de aquella vuelta volviendo en patera de Yemen a Etiopía, por la guerra de Yemen. ¿Quién ha oído hablar de la guerra de Yemen? ¿Cuántos miles de niños están muriendo cada día? No solo por los bombardeos, sino por el hambre. Y por ejemplo esta chica, que era uno de estos casos, ella había nacido en Yemen, era universitaria, trabajaba en una empresa de marketing, hablaba un inglés perfecto y ahora estaba colaborando con los servicios jesuitas refugiados en charlas con otras jóvenes, con otras mujeres del campo para intentar animar un poco la vida dentro del campo, ¿no? 10 millones de personas están afectadas por el niño, por la sequía ahora mismo en el este de África. ¿Qué decirles de Sudán del Sur, donde debería haberse declarado la hambruna, pero por intereses políticos no se ha hecho? ¿Qué decirles de muchos casos que me encontré, este grupo de señoras, más de 2 millones de niños que necesitan ayuda diaria para comer? La República Centroafricana, que ya acaba de acumular otro millón de refugiados, donde la violencia extrema es brutal. En Poco, que es donde el Papa estuvo dando su gran homilía, es un gran campo de refugiados. En Poco es el aeropuerto de Bangui, de la capital de la República Centroafricana. Bueno, yo lo dejo aquí. Este es un mapa de desplazamiento forzoso que estamos obviando. No se habla, solo nos interesa por el ombliguismo europeo lo que nos llega a nuestras playas. Establecemos leyes de extranjería o ponemos patrulleras de la Guardia Civil en Guinea-Conakry, la frontera sur española está ahora en Guinea-Conakry, donde hay guardias civiles vigilando para que no salgan. Y mientras nos tapamos los ojos. Entonces, bueno, hay gente como ustedes que hace que los refugiados olvidados que están muy lejos puedan tener una vida digna mientras se abra alguna perspectiva de futuro. Así que yo por lo menos les quiero dar las gracias por lo que hacen por mí. Bueno, y ahora viene, de todas estas cosas que hemos volado tanto por el mundo, vienen ejemplos muy claros, muy cercanos de lo que hacemos, de lo que se puede hacer. Pedro Piedra tiene un proyecto, se juntó con unos amigos, tenían una serie de iniciativas, muchos amigos, una serie de iniciativas más allá de construir una vida más justa, pero muy asociada a la naturaleza, al ecologismo, al comercio justo, a otros modelos de desarrollo. Y acaba generando un proyecto que tiene ya, creo que más de 9 años de vida y que se ha convertido... Tiene 7 años. 7 años, bueno. Pues me lo vas a explicar tú. Pedro, buenas tardes. Primero, cuéntanos el proyecto, en qué consiste exactamente y luego ya te pregunto. Bueno, la verdad, hola a todos. Quiero dar las gracias antes de nada a Entre Culturas por esta invitación tan estupenda, seguramente inmerecida, pero bueno, yo estoy encantado de estar aquí, ¿no? Y bueno, le quiero decir a Nicolás y al compañero de Greenpeace que a mí me resulta muy difícil ahora hacer la transición. Es decir, pasar de esto que hemos estado viendo la última media hora a contar mi historia me resulta sumamente difícil. Y creo que, si me lo permites, voy a hacer un pequeño... Yo traía unos papeles porque yo soy muy locuaz, hablo mucho, entonces los papeles me sujetan a los 10 minutos que se me han asignado. Y claro, esto es demasiado. En buena medida, lo que ocurre aquí me recuerda... Bueno, yo quiero decir que yo, en realidad, soy solamente un traductor. Es decir, yo me dedico a la traducción en el ámbito profesional. Y me ha recordado inmediatamente a una historia que seguramente muchos conocen y forma parte de un escritor universal que es León Tolstoy. León Tolstoy, bueno, después de escribir buena parte de sus obras fundamentales, literarias, él dejó la literatura, que solamente cogería al final de su vida para hacer un libro que se llama Resurrección, que lo escribió una novela para poder sacar fondos para apoyar a gente que estaba muy machacada, ¿no? León Tolstoy deja todo aquello para convertirse, deja la literatura, para convertirse en una especie de profeta de su tiempo. Es un profeta y buena parte de los escritos de Tolstoy son religiosos, etc., ¿no? A León Tolstoy le encargaron que hiciera una encuesta, que hiciera una evaluación de cómo era la vida en los barrios marginales de
de Moscú a finales del siglo XIX, y de aquello salió un libro muy poco conocido, en español no está ni siquiera traducido, en la única lengua que se tradujo, que fue el alemán, las ediciones son casi inencontrables. Escribió un libro que en ruso se llama Stoshin and Jelach, ¿qué podemos hacer? Yo creo que cuando veo todo esto, lo único que me sale, más que hablar de mi historia, es ¿qué podemos hacer? Es decir, normalmente las iniciativas que se plantean, o lo que a uno le viene a la mente, en primer lugar es decir, bueno, los países tienen que hacer algo, los gobiernos tienen que hacer algo, los líderes intelectuales, los líderes religiosos, tienen que hacer algo las asociaciones, las ONGs, la sociedad civil, la ciudadanía, que se dice ahora. Y sin embargo dejamos de lado algo que evidentemente parece obvio, pero quizá no lo sea tanto, es qué puedo hacer yo. Entonces, seguramente en eso está el origen de lo que hacemos o de lo que planteamos en Come Sano, Come Justo. Cuando uno ve todo esto, que es como un muro del que además no somos completamente inocentes, como vosotros habéis dicho, es decir, nosotros tenemos participaciones en ese muro. Cuando lo vemos, verdaderamente nos sentimos abrumados. Yo me siento abrumado, yo no me siento capaz de atacar todo eso como individuo. Y sin embargo, creo que la posición del individuo es fundamental. Cuando nosotros nos decidimos, una panda de amigos, como otra cualquiera, a decir, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Pero qué podemos hacer? Es decir, hay tantos problemas que por alguno hay que empezar, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde nuestra pequeña parcela para mejorar algo de algo? Hay tanto que mejorar. Y en buena medida, lo primero, una cuestión implícita que seguramente nunca hemos puesto en común, es que una de las mayores pérdidas que realizamos y de los mayores desperdicios que hacemos en nuestra sociedad hipercultivada, hiperintelectualizada, hiper todo, es tirar el conocimiento. Nosotros tiramos el conocimiento masivamente. Todo el conocimiento que tenemos nosotros, los que estáis, por ejemplo, en Entre Culturas y os desplazáis, lo sabéis. Lo que nosotros sabemos aquí, y a menudo nos tenemos que dedicar a terceras o cuartas cosas, es algo muy útil fuera de aquí. Si aquí hay un ingeniero agrónomo que se muere de asco y que tiene que trabajar de reponedor en un supermercado, resulta que esa misma persona, con su conocimiento lejos de aquí, podría hacer muchas cosas. Nosotros, en buena medida, nos decidimos vamos a utilizar nuestro conocimiento, nuestras virtudes o nuestro saber para hacer algo juntos que contribuya a cambiar todo. La cooperativa a la que pertenezco, la cooperativa que fundamos después de esas reuniones de amigos, precisamente tiene entre sus apellidos lo sano y lo justo, que creo que está directamente relacionado con lo que aquí se ha mostrado. Nosotros partimos, en primer lugar, de una peculiaridad que yo creo que grita desde los discursos de los dos compañeros, que es que nosotros pensamos que somos demócratas, que vivimos en una democracia y que por lo tanto votamos por cambiar el sistema en el que vivimos. Pensamos que así funcionan las cosas en nuestra sociedad. Sin embargo, es una cosa manifiesta que nosotros tenemos un voto directo, completamente objetivable, porque se cambia por dinero a través, en primer lugar, de nuestro consumo. Cuando nosotros consumimos, estamos votando en la idea de mundo que queremos. Cuando nosotros consumimos de forma no ecológica, en general, no hablo solo de alimentación, nosotros estamos votando por que haya un montón de gente en el otro lado del planeta que, que se les tendrá que arreglar porque les ha tocado, como dirían en la India, pues una peor posición dentro de la rueda de las reencarnaciones, ¿no? Entonces, nosotros cuando consumimos, cuando compramos un producto, una lechuga o un filete de carne, nosotros en nuestra acción estamos sencillamente decidiendo el tipo de sociedad que queremos. Verdaderamente, cuando nosotros en Come Sano nos planteamos que hay que ayudar, primero nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Nosotros en Come Sano nos hemos formado a nosotros mismos sobre un montón de cosas que antes no hacíamos o no hacíamos en la misma medida. Algo que se hablaba antes en el seminario, ¿no?, sobre la Laudato Si, el convertirse. Uno se tiene que convertir primero a hacer las cosas de una manera distinta. Uno tiene que consumir de una manera distinta y cada vez que consume está votando la sociedad que quiere.
la acción del que consume es una acción netamente política. Nosotros estamos decidiendo lo que pasa en la polis, lo que pasa en nuestra sociedad a través de nuestro consumo. ¿Qué ocurre? Que a menudo el consumir, vamos a decir ahora orgánico, el consumir cosas que, digamos, están elaboradas o producidas con arreglo a criterios ecológicos, muchas veces no es consumir ecológico. Si yo estoy tomando, pues yo qué sé, un arroz ecológico aquí y el arroz viene de la otra punta del planeta, está controlado por toda una serie de redes de piratas que están además explotando a la población y están machacando todo aquello por lo que pasa, evidentemente es verdad que a lo mejor puedo estar muy sano, pero lo que estoy haciendo verdaderamente tiene poca coherencia con, digamos, por resumir, con el discurso que han hecho los compañeros anteriores. Se trata, en buena medida, y eso es lo que hemos tratado de hacer desde nuestro proyecto, de vincular esos dos conceptos. Es decir, es importante plantear que hay una parte de nosotros donde sí que estamos colaborando activamente con el sistema. Si yo consumo Monsanto, si yo consumo Nestlé, si yo consumo otra serie de marcas, estoy votando por esas marcas. Y aquí, en esta votación, en este tipo de democracia, da la casualidad de que no existe la posibilidad de la abstención. Uno vota o no vota. Es decir, uno vota por una cosa o vota por la otra. Nunca se queda sin votar. Y en ese sentido es en el que nosotros trabajamos. Nosotros entendemos, por otro lado, que es muy importante generar en torno de nosotros una especie de polo de información. Nosotros pensamos que igual que ocurre con el mundo editorial, ¿no? Yo es un mundo con el que estoy relativamente familiarizado y todo el mundo sabe que un bestseller no solamente se forja con la publicidad, en radio, en prensa, en redes sociales, etc. No, un bestseller verdaderamente llega a ser lo que es en el momento en el que pasa al ámbito íntimo, en el momento en el que una persona, por el boca a boca, informa a los que están alrededor suyo que hay determinada cosa que tienen que leer. Esto es lo mismo, es decir, desde el momento en el que tú te conviertes en una célula que cree en determinadas cosas, primero que enfoca los problemas que existen realmente en el mundo, al margen de aquellos con los que nos abrasan a diario, que son problemas desde luego un poco como del TVO. A partir de la conciencia con esos problemas tenemos que intentar irradiar una forma de vida a todos los que tenemos alrededor. Desde luego, lo que se puede conseguir es poco, claro que es poco, pero resulta que con el tiempo esa red se va extendiendo y cada vez hay más gente, por poca que sea, que empieza a obrar de una manera diferente. Nosotros entendemos, sobre todo, que hay cosas que tienen que cambiar decisivamente, porque no es posible que vivamos en un mundo en el que la comida se asocia a la basura. El término comida-basura es verdaderamente socorrido. Cuando traía por ahí estadísticas, por ejemplo, del mundo, los españoles tiran a la basura 3,7 millones de kilos de comida cada día. Green Planet, los españoles tiramos a la basura 28 kilos de alimentos por persona al año. De la cadena SER, 9 millones de toneladas de alimentos se tiran cada año a la basura en España. Evidentemente, esto no es solamente que sea inmoral. Esto significa que lo que tenemos que hacer, y es algo que tratamos de trabajar a lo largo de la información y la doctrina que impartimos en Come Sano, lo que tenemos que hacer es reconceptualizar el propio alimento. Si uno va por ahí a esas culturas que Occidente ha tachado siempre de inferiores, ha tachado siempre de tan poco desarrolladas, que tenemos que llevarles nosotros la ciencia y tenemos que llevarle el sentido común. Buena parte de esas culturas, y muchos de los aquí presentes lo sabéis, han considerado a la tierra y a los alimentos como sagrados. Nosotros también lo hacíamos en otra época donde éramos mucho más salvajes que ahora. Nosotros, en las religiones particulares que se han dado en nuestro entorno, los sacramentos, que es una parte decisiva, estaban traspasados por la idea de la sacralidad de los alimentos. Entonces, muchas veces consistían en comer o en beber, ¿no? En culturas que consideramos atrasadas, sencillamente tienen
concepto muchísimo más sostenible que en nuestra sociedad de lo que es el alimento y de lo que es comer. En nuestro caso, y ahí la gente se queja a veces del precio de los alimentos ecológicos, cuando nosotros no pagamos por la comida, cuando consideramos que la comida tiene que estar tirada de precio, evidentemente estamos dando la señal de lo que nosotros apreciamos la comida. Yo no aprecio aquello por lo que no pago en nuestro orden de cosas. Es decir, yo compro un pan de 0,30, como venden por ahí en algunos sitios, que está hecho de porquería verdaderamente, y cuando he comido el bocadillo tiro la mitad del pan. ¿Por qué? Porque es basura, porque no me interesa. Sin embargo, si pago 3,5 euros o 4 o 5 euros por otro pan, yo me preocuparé de apreciar lo que ese pan vale. Yo tengo mucho respeto, lo dosifico, lo envuelvo en tela, lo hago en pequeñas porciones que congelo, que utilizo de otra manera. Sencillamente trato de respetar el alimento. Buena parte de lo que ocurre en Occidente, y es parte de su degradación, es que hemos sufrido un proceso tan asqueroso digamos, de despersonalización y deshumanización, que no somos capaces de apreciar el alimento, que es un elemento absolutamente sagrado. Comenzando con Come Justo, para terminar, es únicamente un proyecto que trata de mostrar que uno puede hacer algo. Lo primero que tiene que hacer, lo que decía el escritor Bohumil Hrabal, ¿no? Un escritor checo, decía, le llamaban del Club P para que protestara contra el régimen en Checoslovaquia y tal, igual, y decía, bastante tengo con cambiarme a mí mismo de momento, que no lo tengo del todo claro como para tratar de cambiar todo. Nosotros primero hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos, y ahora lo que llevamos es un tiempo, desde que hemos formado este grupo, llevamos un tiempo en el que tratamos de contar nuestra experiencia y contar que es posible cambiar pequeñas cosas, y desde luego esta es quizá una forma de plantear una acción más humana y más asequible para todos los que nos sentimos completamente abrumados por todo esto. Comenzando Come Justo tiene una tienda en el centro de Valladolid, queremos ampliar a otros sitios. Está concebido como podríamos llamarlo una empresa capitalista al uso, pero que produce dinero social. Todos los beneficios de Comesano van dirigidos a ser reinvertidos en proyectos sociales, de tal manera que invertimos un poco la lógica terrible del comercio, ¿no? Es decir, que tratamos sencillamente de que aquello que es el beneficio capitalista vuelva otra vez a aquellos que más lo necesitan, ¿no? Es decir, es únicamente una opción, es algo que nos parece que es digno de compartirse, ¿no? Y no sé si ahora tienes alguna cosa más que preguntarle. Yo creo que luego van a preguntar ellos seguro muchas cosas porque está siendo muy interesante, pero vamos a terminar con la primera parte de las exposiciones con Pilar, yo no sé si voy a decir bien tu apellido, Sakti. Bueno, es un nombre también. Sí, bueno, Pilar Sakti, que llevas casi 40 años, ¿no? Desde que descubriste el yoga, desde 1979, si no tengo entendido mal. ¿Dónde has mirado eso? Todo de información, un periodista siempre tiene información. Oye, pero esa es la etapa anterior de mi vida. Y que nos quieres contar un poco, bueno, tu experiencia, cuál es tu trabajo y cómo crees también desde el punto de vista del grupo y del individuo qué podemos hacer para construir un mundo mejor partiendo de experiencias que has tenido tú en lugares concretos. Lo que pasa es que yo miro aquí al auditorio y les veo las caritas y la verdad es que no me sale contarles nada ya más. O sea, lo único que me sale es preguntar, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis ahí aguantando, absorbiendo como esponjas, como decían en los dos talleres de antes? Vale, lo que yo vengo a decir aquí realmente es como el volver hacia las personas. Esta es un poco la propuesta que de alguna manera traigo. Entonces, a mí realmente, yo no soy persona ya de charlas, sí que lo fui, porque además se me da bien el pico, pero lo que más me interesa ahora mismo es sacar de las personas todo lo que tienen que aportar. Para los grandes problemas, las soluciones están en cada una de las personas que están aquí. La inteligencia colectiva que está ahora mismo en esta sala es la que va a conseguir resolver esto que tenemos. Nosotros individualmente vamos haciendo cosas, somos las gotas del océano. Retomo lo que le ha dicho, de uno en uno, el cambio empieza en uno mismo.
pero ahora ya es tiempo de que juntos, empecemos el cambio. Yo así empecé, ¿no? Empecé con muy jovencita, me hice socia del Greenpeace, sobre todo cuando se dedicaba a las ballenas. Y enseguida me di cuenta que no me era suficiente. Me deprimí muchísimo. Los problemas estos llevan toda la vida estando. Yo ya lo lloré mucho, lo sigo llorando, pero lo lloré mucho. Hasta que encontré que tenía que cambiarme yo para cambiar el mundo. Y ahí empecé a cambiar. Y después resulta que después de todo un proceso de trabajo interno he sido literalmente empujada de nuevo al mundo. Y para decirle al mundo que juntas podemos. Que depende de nosotras el cambio. Porque el paradigma cambia del ecosistema al ecosistema. Tenemos un mundo como le tenemos porque realmente el ecosistema es el que ha estado mandando en intereses personales, ¿vale? Y el nuevo paradigma, el nuevo cambio, viene empujado por dos motores fundamentales. Uno es la crisis externa. Es como que a los seres humanos parece que a veces que nos tienen que quitar el pan para poder dar el salto al nuestro, al que ateca el bolsillo, ¿no? Que a Europa ahora dice, ¡ostras!, de la que se nos viene encima. Mientras estamos cómodos, nada. Ese es uno de los motores principales con los que vamos a decir, ¡uy! Pero el otro, el profundo, es un cambio evolutivo de conciencia fundamental para realmente encontrar este hermanamiento que somos las personas, esta comunidad, esta común unidad, y volver a trabajar en conjunto. Y de hecho se dice que el futuro será colaborativo o no será, porque las soluciones van a partir de ser todas juntas, del bien común, del interés colectivo. Ahí es donde a partir de ahí vamos a empezar a generar. Entonces, os digo que las soluciones no van a partir de los grandes mandatarios en ningún departamento inmenso en el mundo. Van a salir desde las bases, desde situaciones como estas, desde personas que se empiezan a juntar. Yo me dedico a iniciar movimientos de transición, a empoderar a las personas para que empiecen a ver que realmente es posible, o sea, y que además juntas pueden. Eso es lo que hicimos en transición. Y a partir de ese momento yo me empecé a formar en todo lo que tiene que ver con las metodologías participativas y me formé en algo que ahora está todavía muy desconocido en España, que se llama la facilitación de grupos, que es un tema muy complejo, muy profundo, muy social y a la vez muy espiritual. Y en Zarzalejo pues hemos hecho ya bastantes cositas, pero fundamentalmente el tejido es el tejido de las personas, nos cuidamos las personas. Y la verdad es que tengo un montón de PowerPoint ahí, tengo aquí, os digo, he escrito un montón y de hecho me lo van a publicar en Ecohabitat, el próximo número creo, o sea que si alguien está interesado en la charla que iba a dar, pues puede comprar la revista y leerla ahí, porque iba a ser más o menos lo mismo. Sobre todo iba a hablar de la no etiqueta, de que hay veces que inclusive en el movimiento de transición lo que hacen es que ahora se ha editado un libro y se intenta repetir, intentan como, pues hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y el nuevo paradigma no va de eso, va de que se junten un grupo de personas, se reconozcan, se miren en silencio, sean inclusivas y a partir de ahí empiecen a diseñar qué es lo que quiere emerger de estas personas en concreto. Porque estas personas vienen ya diseñadas para generar una acción para solucionar aquel problema que está en el mundo. Con lo cual, si nos confiamos y permitimos que esto emerja, que esto salga, vamos a poder poner en marcha las soluciones, las grandes soluciones que estamos esperando. Porque nosotros somos los que estamos esperando. Esa es una frase Hopi que a mí me encanta, porque me parece que es que si no, o sea, yo ya casi me morí de jovencita por todo esto. Me sentía incapaz, yo sola de hacer algo por el estilo, ¿no? Y de repente, cuando te das cuenta de la cantidad de cosas que puedes hacer, empezando por el alimento, por la comida, pequeños detalles, yo en los talleres que he dado era, dime solamente una cosa, una pequeña cosa que tú puedes empezar a hacer mañana, diferente. Un cambio, un pequeño cambio, un clic. Algo que va a generar, como somos un sistema, todo cambio en una de las partes del sistema modifica el todo. O sea, cómo estas pequeñas partes van a empezar a cambiar. Esos son los grandes cambios.
Entonces, lo único que ya me queda es que hagáis preguntas o incluso algún comentario, alguna aportación, porque, bueno, porque no, estamos aquí todas, ¿no? Nada más que cada una sentada en un sitio. Pero sí que os voy a pedir otra cosa, es que por un instante, primero, miréis a quien tenéis al lado. Solamente, mira, ¿cómo es? Le miréis un momento, Le miréis y le reconozcáis como otra persona que está aquí y que ya tenéis un montón de cosas en común porque os interesa, sois agentes de cambio, os interesa el cambio, de alguna parte sois activistas. No tenéis más remedio, es que no lo vais a poder evitar. O sea, ¿qué voy a contar yo? Si uno responde al diseño y a las puertas para lo que ha venido a hacer y tenéis la llave, o sea, tenéis las respuestas. O sea, si ahora mismo nos pusiéramos a hacer aquí una gran dinámica grupal para sacar la inteligencia y sabiduría colectiva, íbamos a sacar a lo mejor tres cosas que podíamos empezar a hacer desde ya en este grupo. Y además fijaros qué cantidad de miradas, ¿no? Porque uno ve un problema, le voy a solucionar así, pero imaginaros un montón de miradas mirando el problema con distintos ángulos. ¿Para qué la hagamos? Lo único que necesitamos es saber escucharlo, saber comprender que la otra persona tiene una voz absolutamente necesaria, que es la democracia profunda. No solamente es que no somos iguales, somos muy diferentes, pero todas nuestras voces son necesarias, por eso, porque somos diferentes, ¿no? Esta cosa igualitaria ahora de cosa industrial, ¿no? Que nos ha llevado a ser así lineales, no, somos muy diferentes, gracias a Dios. Y podemos aprender muchísimo unas de las otras. Y me gusta además hablar así de unas, porque es que somos personas, y en personas es género femenino. Entonces, chicos, poco a poco iros acostumbrando, porque si estamos así hablando aquí en grupo y somos personas, a no ser que diga, porque los seres humanos somos todos, sí, pero aquí todas las personas, diré, oye, todas las personas estamos, ahora voy a hablar de género femenino, porque de alguna manera hay que empezar, ¿no? Vale, pues a mí me dicen 10 minutos, ¿vale? Y yo creo que ya voy por ahí, porque tengo el tempo bastante orgánico. Entonces, yo voy a ceder ya el paso a las preguntas. Si os quedan todavía ganas y fuerzas de hacerlas a estas horas, no estáis muertos de hambre. Muertas, hambre, habéis visto, ¿eh? No os preocupáis, estamos aprendiendo. Gracias, Pilar. Bueno, me dicen que en realidad no tenemos tiempo para preguntas, hemos empezado un poco después de la hora prevista. No sé si a lo sumo 2 rápidas, excepcionalmente, y ya están cansados de todo el día y les apetece hacer las preguntas porque van a seguir por aquí. A ellos directamente también lo pueden hacer, lo que quieran. 1, 2, creo que están muy cansados ya después de todo el día.